Hola Dayana, hola Yorley, Yorleni, Beatriz, Profe, buenas noches. ¿cómo van? Profe, ¿Bien, bien? Bien, qué gracias a gusto Dios, de profe. escucharlo. Muchas gracias. Sí, estuve en la Pro- mala. Profe, ¿cómo siguió de salud? Bien, 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 gracias a Dios, pero sí me dio muy duro. Sí, no, no sé qué papel cumplen las vacunas, pero me dio muy durísimo esa vaina. Pero no, ya bien, bien, gracias a Dios. Esta no me dio tan duro desde el punto de vista en que pues no perdí el olfato ni el gusto como me pasó en la primera, que esa sí fue dura. Pero no, esta no, pues sí me dio durísimo, estuve bien enfermo, pero no, la sacamos adelante, gracias a Dios. Ah, bueno, profe. Muchas gracias por preguntar. Bueno, señor. Bueno, entonces, venga, pero se quejan que les fue mal en el examen y pero si yo veo buenas notas. Ay, oye, muy chévere las exposiciones. A varios les hice ahí sus comentarios y todo esto, pero los vi empoderados. Qué chévere. Me gustó mucho la temática, la forma en que la abordaron, la forma en que la explicaron. Fue bastante bueno y me dejó muy, muy contento ese tema y los felicito por eso. En verdad que desarrollaron un buen trabajo. Gracias, profe. Profe, para los temas de la unidad número 2, algunos, pues no sé, ya le hemos enviado correos, no sé, profe, cuándo nos pueden confirmar si podemos Listo. trabajar sobre los temas que escogimos. ¿Qué temas cogiste? Nosotros escogimos, espérame, es como economía verde, creo. Ah, ok, ok. Espérame, profe, y te confirmo. Ay, yo acá lo tengo en el grupo. Es que el internet está un poquito lento. Sí, yo acá tengo ETV, uy, y se le roban el cable a estos manes y nos ponen, porque como Crecimiento verde, profe. crecimiento verde, Sí, listo. señor. Bueno, permíteme, Te vamos a enviar el correo con Corina y Mayra Alejandra. perfecto. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, mira que yo también le envié un correo sobre ese tema. Los dos grupos podemos presentar el mismo tema. Pues es que como hay tanto tema, pues sería como maluco. Espérame y ya lo miramos. Listo, bueno, señor. Crecimiento verde. ¿Me recuerda los nombres de crecimiento verde, porfa? Corina Niebles, Mayra Alejandra Solarte y Jorleni Fajardo. Perfecto, ya les quedó entonces asignado ese tema con Gracias, crecimiento. profe. No, a ti. Profe, entonces en este caso, ¿yo cómo me doy cuenta cuál tema falta? Ok, ¿tú qué tema tienes? El que yo escogí fue crecimiento verde. Ah, carajo. Sí, yo le mandé un Y ya, correíto ese mismo día tan pronto terminó la clase. ok, listo. Entonces, ¿y ya tienes adelantado el tema y eso? Sí, 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 Listo. señor. No hay problema, tranquila. Ah, listo, listo, profe, gracias. Entonces, espérame porque necesito los nombres. ¿Estás tú Listo. sola o estás en grupo? No, estoy con Juliet Valencia. ¿Qué? Yo, Juliet, ¿cómo se llama? Dora Liliana Betancourt, Dora Liliana Betancourt Betancourt. y Juliet del Sí. Rosario Valencia, Juliet, ¿con J o con Y? con J. Ok, perdón, pero es que como hay No, Juliet. tranquilo, profe. Del Rosario Valencia.
Entonces, listo, ahí les quedó entonces la temática Ah, bueno, señor. ya Profe, mil asignada. ¿Listo? gracias. No, 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 a ti, perdón por la demora. Tranquilo. Listos. Entonces, por ahí ya. Eh, bueno. Listo, entonces yo creo que arranquemos y por ahí al final miramos otro poquito de, pues digamos que para el tema de la exposición, si de pronto tienen inquietud con lo del examen y ese tipo de cosas, ¿les parece? Sí, profe. Profe. Perfecto. Ok, ok, listo. Entonces, eh, bueno. Chan. Entonces, la temática que tengo planeada para el día de hoy versa sobre el siguiente tema. Se denomina tributación en Colombia, reformas, evasión y equidad. Básicamente, esta sesión, digamos que está organizada o está planeada de la siguiente manera. Eh, tenemos un primer tema que habla, digamos que está seccionado por periodos, eh, la forma en la cual vamos a abordar esta sesión. El primer periodo de 1985 a 1994 son como por décadas. Se llama década de reformas económicas y nueva constitución. La segunda década de 1995 a 2004 es periodo de ajuste a la nueva institucionalidad seguida por años de crisis económica nacional. Y la tercera se denomina años del auge primario con recuperación económica y estabilización fiscal. Entonces, esta es digamos que la temática en la cual nos vamos a ir moviendo a lo largo de la presentación, como para tener un orden, pero no implica que pues, podamos ver cosas adicionales. ¿Listo? Básicamente, y digamos que aquí teniendo este orden, hay que ver que digamos que la parte tributaria, al igual que todos los otros aspectos de la vida, pues también van surgiendo o surten un proceso de evolución. Entonces, digamos que esa evolución desde el aspecto de lo tributario, acá en Colombia, lo estamos viendo en ese lapso de tiempo entre 1985, desde el 85 hasta el 2014. Aunque hay una gráfica que la logramos sacar hasta 2020, pero pues no metí ahí el periodo porque pues digamos que es corto, pero vale la pena mirarlo también. Entonces, básicamente, digamos que eh, hay muchas, digamos que las reformas tributarias cuando nacen, es decir, cuando el gobierno nacional tiene la necesidad de crear una nueva reforma tributaria, lo hace con varios fines. Los principales fines son básicamente estabilizar las finanzas públicas. El segundo fin es todo, digamos que todo lo que tiene que ver con la sustitución de impuestos externos por impuestos internos. ¿Ok? Y la tercera motivación es, digamos que temas que tienen que ver con equidad, con neutralidad, en la medida de lo posible, simplicidad del sistema tributario, con temas de competitividad. Y hay un aspecto muy importante que es la generación de empleo. Entonces, esto lo quiero llevar hacia esos aspectos, a evaluar todos esos componentes para poder tener una visión clara de lo que estamos analizando y lo que está pasando realmente en nuestro país desde lo tributario. Entonces, básicamente para poder alcanzar estos objetivos, las reformas, digamos que han utilizado diferentes mecanismos con impacto sobre el monto recaudado, con impacto sobre temas que buscan la reducción de la evasión y
temas de la mejora en la distribución del ingreso, es decir, reducir la desigualdad. Y aquí, como les decía, pues se distinguen estos tres periodos. Aquí, digamos que el primer periodo, que habla acerca de la década de las reformas económicas y de la nueva constitución, básicamente aquí se enfatiza en lo importante y digamos que lo relevante que terminó siendo para el país la nueva constitución política. Y recuerdan en los videos que les publiqué de la masterclass, en donde hacemos énfasis en lo que derivó para el gobierno nacional la implementación de todas esas responsabilidades que le trajo la nueva constitución política al Estado. Entonces, aquí en este periodo, pues se implementaron varias reformas tributarias, ya lo vemos con más detalle, pero básicamente digamos que el aspecto fundamental de esta década fue la constitución del año 91. ¿Okay? Digamos que esta fue una época en donde llegó, bueno, mataron a Galán, entró Gaviria, y Gaviria llegó y dijo, no, pues apertura económica, y acabó con la agricultura, o sea, el sector del campo lo destrozó. Todo el tema de la ganadería también se vio afectada. En esa época, pues digamos que el café era nuestro producto de exportación, pero como se puso a dárselas de chistoso con eso, el campo se acabó y pues el campo se llevó el café. Entonces, digamos que fue si bien es cierto, fue una apertura económica desordenada, fue una apertura económica que nos puso en el radar de, de la globalización, pero también golpeó económicamente al país. ¿Okay? Viene el segundo periodo, que es el de la década de 1995-2004. Es un periodo de ajuste a la nueva institucionalidad seguida por años de crisis económica, crisis económica nacional. Aquí para destacar en este periodo la crisis del 99, la del UPAC, que dejó muchísimas familias, cientos de miles de familias, que perdieron su casa, perdieron su hogar, debido a lo que se disparó el UPAC, la unidad de poder adquisitivo constante, que era el criterio o el indicador bajo el cual se cobraba los préstamos de vivienda que se otorgaban a las personas, y esto pues obviamente derivó, recuerdan que los bancos cada banco tenía su caja de, ¿cómo se llama? Eh, caja de ahorro y vivienda, una cosa así. Y obviamente con esta crisis, pues las que llevaron todas, las que absorbieron toda la fuerza de la crisis fueron esas cajas de ahorro y vivienda, se quebraron, quedaron los bancos, solamente tuvieron que absorber esas tareas, esas responsabilidades y seguir adelante con la negociación. Obviamente al gobierno le tocó inyectar mucho dinero al sector financiero, porque cuando un banco empieza a quebrar, tiene ese efecto dominó que trata de llevarse a todos los bancos por delante. Y eso, pues obviamente, ahonda más la crisis. Y viene el tercer periodo, que es la década del 2005 al 2014. Aquí es importante, digamos que en el periodo 2, del 1995-2004, es cuando llega Álvaro Uribe en el 2002. Se entra con Constitución debajo del brazo y orientada básicamente a recibir más recaudo, sobre todo de personas jurídicas, renta a personas jurídicas, con el propósito de combatir a las FARC. ¿Sí? Obviamente pues tenía de la mano a los paramilitares más los militares, y con una muy buena inyección de capital de los empresarios pudo atacar drásticamente a la guerrilla. Entonces, luego viene el año el periodo, la década del 2005 al 2014, que ya es prácticamente el segundo periodo de Uribe, con el primero de Santos, y ahí digamos que se empieza a denotar que ya hay un poco más de tranquilidad, un poco más de holgura, ya no está la presión del ejército, sus pescas milagros del ejército de la guerrilla, con sus pescas milagrosas, todos los atentados que hacía, eso ya estaba totalmente controlado. Pero pues digamos que la economía había quedado un poco golpeada debido a lo que había costado el desarrollo de esa guerra, y empiezan a mirar cómo recuperan fondos para
poder hacer ahora programas que ayuden a la comunidad en muchos sectores. Listo. Viene la gráfica que les quería comentar, que pues básicamente es una gráfica que nos muestra aquí hasta el 2020. Este es un periodo, digamos aquí están los 3 periodos: reforma del Estado y apertura, ajuste y crisis, auge primario, y este es como un auge secundario, ¿sí? Acompañado con otros momentos de crisis también, pero digamos que ya hay, obviamente pues aquí nos toca la pandemia, pero es más o menos el lapso de tiempo. ¿Qué se logra ver en esta gráfica? Pues primero los periodos de tiempo del 85 al 2020, que es como ese margen, esa línea de tiempo que se tiene ahí, básicamente 40 años de historia tributaria en una sola gráfica, en donde, por otro lado, se logra evidenciar las diferentes reformas tributarias, que son estas leyes que aparecen acá. Estas son las reformas tributarias de cada época, y en cada una nos evidencia esas barras que tienen 2 colores. La barra verde básicamente es el recaudo que tiene el gobierno nacional central por concepto de impuestos directos, ¿ok? ¿Cuáles son los impuestos directos? Renta, IVA, bueno, retención en la fuente, que no es un impuesto, pero por ser un anticipo, digamos que cae dentro de esa bolsa de impuestos directos. Y los impuestos indirectos, el IVA, y básicamente es lo que se trata de medir acá. Y mire cómo desde el año 85 empezamos a tener un descuadre en donde el 3% del PIB, todo esto se está midiendo con base en el PIB, el 3% del PIB equivale a recaudo de impuestos directos, y 4.6% del PIB equivale a impuestos indirectos. Es decir, cuando en una economía se empieza a recaudar más por vía de impuestos indirectos que los directos, se cometen varios pecados. El primero, que no se está midiendo la capacidad de pago de las personas, ¿sí? Que eso es lo que hace el IVA. El IVA en ningún momento le pregunta: ¿y usted será que sí le alcanza para pagarme el IVA? ¿O le coloco una tarifa más pequeña? Nada. Y le cargan a un producto el IVA, y ya, pues, como dice la vicepresidenta, pues de malas, ¿sí? Si usted quiere el producto, tiene que pagar el IVA, ¿ok? Y eso está mal. Está mal porque el hecho de no medir la capacidad de pago de las personas hace que muchas personas busquen cómo evadir ese impuesto, ¿ok? Entonces, mire la desproporción, y así venimos muchos años. Mire, nada más en el año 90 teníamos por recaudo de impuestos directos 3.6 y de indirectos 5%, ¿sí? Acá en el 91 ya pasa de impuestos directos 4.7 y 4.6, digamos que se logra equilibrar la balanza, se cobra lo mismo en directos que indirectos. Ya en el 92 comienza a crecer más el recaudo de impuestos directos sobre el de los indirectos, vuelve y se descuadra todo en el 93, ¿sí? En el 94 vuelve y se descuadra, y ahí seguimos descuadrados por mucho tiempo. Y mire que no hemos podido, bueno, a excepción acá del año 2012, en donde 7.5 del PIB en impuestos directos versus 7.4 del PIB en impuestos indirectos. Fue como el año en el que medio pudimos recaudar más por impuestos directos que por indirectos. Lo mismo pasó en el 2013, en el 2014, 15, 16, ya en el 17 vuelve y se descuadra, 7.1 directos versus 7.7 indirectos, y se sigue descuadrando, y la brecha se va haciendo más amplia: 7 en directos, 7.7 en indirectos, 6.9 versus 7.9 y 7.2 versus 7.4. ¿Ok? Esto, pues como les decía, habla mal de nuestro sistema, porque tenemos una gran carga en impuestos indirectos que abren más la brecha a nivel de desigualdad, impuestos indirectos que generan problemas a nivel de capacidad de pago.
brecha que a la larga lo que hace es buscar, o bueno, aumenta la evasión de impuestos. ¿Ok? Y obviamente pues todo eso se compara contra el recaudo per cápita es por persona, en millones de pesos constantes. ¿Ok? Eh, digamos que en una sola gráfica ver 40 años es bastante interesante porque uno puede darse cuenta cómo ha venido aumentando paulatinamente el nivel de recaudo de impuestos, unos años con bajones, otros vuelve y recupera, pero más o menos la tendencia es al alza, es una tendencia creciente a nivel de esta gráfica que estamos viendo. Se denomina Colombia en continua reforma tributaria porque, como les he dicho ya desde hace mucho tiempo, hacemos reformas tributarias cada 18 meses, lo cual es bastante malo, lo cual genera incertidumbre, lo cual genera inseguridad jurídica, en fin, todos los problemas habidos y por haber se desprenden básicamente de nuestro sistema tributario, que es precario, que es muy robusto, muy confuso, y pues digamos que dentro de esas combinaciones de robustez, confusión, pues digamos que eso genera en que las personas le teman al sistema tributario y cuando usted le tiene miedo a algo, pues como que lo evita. Entonces, ahí es donde muchas personas dicen, no, yo qué me voy a poner a pagar impuestos si es quedar en la óptica de la DIAN, en el radar de la DIAN, y de pronto lo que pasa es que pagué ese impuesto y cometí errores. Y al cometer error, pues me toca pagar sanción y me sale más caro. Entonces mucha gente dice, no, yo seguiré ahí oculto, si se puede, hasta donde se pueda, me mantengo oculto. El día que me pillen, pues miraré qué acuerdo de pago hago, cómo soluciono, pero por ahora me mantengo oculto. Listo. Este es básicamente una dinámica, una gráfica que nos habla acerca de lo que es el PIB. Este es el histórico en crecimiento del PIB año a año, desde el 98 hasta el 2003. Y nótese una cosita, y es que hubo 2 años, en el 99 por la crisis de Lupac, pues el crecimiento cayó a términos negativos de 4,2, ¿sí? Solo ha habido 2 momentos en los que se ha caído y en la pandemia una caída del 7,2% en el PIB. ¿Ok? De resto todos han estado por encima, así sea bajito como el del año pasado con apenas un crecimiento del 0,6% del PIB. Pero todos han venido fluctuando. Mire que partió en el 98 también con un crecimiento solamente del 0,6%, igual que el del 2023. Pero ya da un salto 2 años después al 2,9, baja otra vez al 1,7, vuelve y sube, vuelve y sube, vuelve y sube, aquí baja un poquito, vuelve y sube, se mantiene, cae, cae, vuelve y sube, y así sucesivamente. Esa es nuestra dinámica en el PIB nacional desde el año 98. ¿Ok? Aquí pues tocamos fondo y por efecto rebote crecimos todo esto. Y luego baja y sigue cayendo. ¿Okay? Pero digamos que aquí hay que hablar acerca de lo que es el PIB. El PIB, como lo veían en la masterclass, pues básicamente es una unidad de medida, un indicador que nos muestra qué tal está la productividad en el país. O sea, qué tan productivas están siendo las empresas por cada uno de los sectores. Y con base en eso, eso nos arroja si nuestra economía está creciendo o está cayendo. ¿Ok? Entonces, el Producto Interno Bruto es eso, es ese indicador económico que básicamente lo que hace es que nos refleja un valor monetario de todos los bienes y servicios finales que son producidos por quién, por un país o por una región en un lapso de tiempo. Por lo general es un año. ¿Ok? Y eso, ese PIB, digamos que básicamente se utiliza como para medir qué tan ricos son los países. ¿Ok? Pues vuelvo y digo, no es la métrica más chévere, no es la métrica más estándar, pero pues es lo que hay. ¿Ok? Entonces básicamente ese PIB lo que hace es que, como les decía, pues mide la producción de bienes y servicios de un país en un año, y digamos que su cálculo
para poder reunir toda esa información, procesarla, bueno, transformarla y generar estas gráficas y decir, el crecimiento fue de tanto, digamos que ese cálculo es muy complejo, es denso de hacer, básicamente creo que el DANE lo está sacando a nivel trimestral, ¿ok? Lo cual es bueno, ¿sí? Porque nos permite mirar, oiga, pucha, vamos mal, ¿sí? ¿Cómo corregimos? Entonces, puede el gobierno nacional actuar de inmediato para evitar que porque digamos que cuando dos periodos económicos, tenemos unos indicadores del PIB en términos negativos, ahí ya se habla de desaceleración económica y eso es malo para el país. ¿En qué sentido? En que se acaba, bueno, en principio los inversionistas dejan de invertir en Colombia por el nivel de riesgo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que nuestro crédito también se encarece. ¿En qué sentido? Nosotros nos endeudamos con inversionistas nacionales, les decimos, oiga, si tengo todos estos bonos del Tesoro del país de Colombia y se los vendo en 10 millones de dólares y le pago una tarifa, una tasa de interés del 16%, pero necesito esa plata. Entonces, claro, para ese inversionista es fácil y listo, de una, yo sé que usted no me va a quedar mal, usted me va a pagar y me va a pagar con intereses y es una muy buena tasa de interés. Muchos dirán, no, pero pues yo más bien me voy y compro títulos valores en Estados Unidos, que es más seguro y puede que sea más rentable. Pero, ¿qué pasa? Que cuando un país es seguro económicamente, lo que ese país paga por tasa de interés, por los títulos que vende, es algo muy bajito, ¿ok? Entonces, si acá estamos pagando el 16, allá fácilmente están pagando el 2, el 1.5, ¿sí? Porque la economía de Estados Unidos es mucho más fuerte y no depende tanto de esa deuda, sino de otras dinámicas propias del mercado gringo que le permite crecer al país. Acá no, nosotros no tenemos no nos podemos dar ese lujo. Básicamente, cuando uno toma todas estas cifras, ¿sí? Acá el PIB, usted comienza, suma este 0,6 más este menos 4,2 y el 2,9 y sigue sumando todos, le da un valor y lo divide por la cantidad de periodos y nos muestra que por medio de ese promedio simple, tenemos que en promedio el PIB de Colombia es del 3,2%, ¿ok? Entonces, cuando uno dice, uy, es que crecimos al 10,8%, pues es un dato mentiroso en el sentido en que habíamos caído en la pandemia y esto económicamente se conoce como el efecto rebote. Cuando cae mucho, en el siguiente periodo crece mucho, ¿ok? Eso es una de las de los temas de estudio en la parte económica, ¿ok? Entonces, crece, pero salen los críticos de siempre, pero la economía va mal, porque no sé qué, y solamente se proyecta un crecimiento del 1,2%, así todo, mire, Alemania se espera que crezca apenas un 0,5%. Alemania, que es la fábrica industrial de toda Europa, ¿sí? Hay países que están también sufriendo problemas económicos como Colombia, pero pues no están rasgándose las vestiduras como si lo estamos haciendo acá en Colombia. Entonces, básicamente, ese promedio de ese 3,2%, que es en promedio lo que crece el PIB en Colombia, pues hay que tenerlo en cuenta porque el día que caiga, pues uno dice, ok, hace parte de ese crecimiento, de esa dinámica, pero va a llegar el momento en que crezca y vuelve y crece y sigue creciendo, vuelve y cae. Así es la dinámica del PIB en todos los países del mundo. ¿Ok? Entonces, como para que lo tengan presente. Esta gráfica nos muestra en billones de pesos cómo crece el PIB. Entonces, básicamente acá, este PIB para el año 2015 fue de 804 billones de pesos, ¿sí? Crece para el siguiente año a 863 billones, luego crece a 920, crece a 987,
crece a 1.060, que ya en el año 2019 pasamos la barrera de 1.000 billones, pero en el 2020 caímos por la pandemia a 998.5, luego volvimos a crecer a 1.192 billones, luego en el 2022 crecimos a 1.469, mire que ha sido el crecimiento más alto, ¿sí? Porque los otros venían ahí con un crecimiento medio mediocre, ahí como creciendo a poquito, la pandemia nos hizo bajar y luego volvimos a crecer hasta llegar al sol de hoy, en donde tenemos un PIB avaluado en 1.572 billones de pesos. Y esa cifra es importante porque, como les digo, pues es lo que, sobre lo cual se empiezan a hacer muchas métricas. ¿Qué métricas? Por ejemplo, sobre ese valor del PIB, de esos 1.572 millones, se mira cuánto es el recaudo por tema de impuestos. Entonces se dice, no, pero es que sí, Colombia tiene una productividad media en pesos de 1.572 billones, pero cuando uno mira el recaudo, a veces el recaudo apenas viene siendo como del orden de un 17-18% del PIB. ¿Ok? Entonces, si le calcula el 18% a 1.572, pues se va a dar cuenta que es más o menos la plata que recauda Colombia solo por concepto de impuestos. ¿Ok? Entonces, por eso es bueno saber cuánto crece el PIB, pero también a cuánto equivale en pesos, para poder decir, ya sé cuánto, y saca uno el cálculo de una forma mucho más inmediata. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, gracias. Listo, listo, bien. Entonces, básicamente con este tema del PIB, lo que pasamos aquí a mirar es cómo está el recaudo de impuestos por parte del gobierno. Y esta gráfica es bien importante porque al igual que la que veíamos desde 1980 hasta el 2020, nos muestra por barras apiladas cómo son los diferentes recaudos de diferentes impuestos. Entonces miremos aquí, por ejemplo, en 1991 se tenía un recaudo de renta mezclado personas jurídicas con personas naturales apenas del 4,2% del PIB. Luego de IVA, ese IVA recaudado equivalía al 2,6% del PIB. O sea, era mucho más, se recaudaba más por renta que por IVA. Y otro tipo de impuestos recaudaban 1,2% del PIB para un total en 1991 del 8% del PIB. Era lo que equivalía esos recaudos de impuestos en comparación con el PIB. Apenas lo que se recaudaba era el 8% del PIB. Complicado, delicado, y por eso es que nunca nos ha alcanzado la plata para poder desarrollar todo lo que se tiene planeado. Y así venía el año 93, 95, aquí hubo el primer bajonazo en donde cae el impuesto de renta y ya el impuesto del IVA es el que manda la parada. Aquí también en el año 2000 se recauda apenas 3,4 de renta versus 4,1 de impuestos indirectos. Entonces, básicamente, ¿cuál es la lectura que yo hago frente a estas cifras y frente a la DIAN, que hoy cambiaron al director? Yo diría, mire, básicamente con esta lectura, pues yo interpreto que para mí como DIAN me es más fácil cobrar impuestos indirectos que cobrar impuestos directos. ¿Por qué? Porque el impuesto directo depende de ir y cobrarle a cada persona, sobre todo las personas naturales, ir y cobrarles a ellos, ¿ok? Y esa gestión es mucho más fuerte, demanda mucho más recurso tecnológico, mucho más recurso humano, y la DIAN no lo tiene, ¿ok? Que eso es crítico, eso es un gran problema y ahorita vemos una gráfica frente a eso. Entonces, que también pues vale la pena que vean la masterclass que está ahí publicada en donde hacemos el análisis de cuánto le cuesta al gobierno cobrar un peso de IVA, cuánto nos cuesta eso en recurso humano, infraestructura, tecnología, todo eso, cuánto nos cuesta un solo peso de impuestos, cuánto nos vale. Y por lo general la cifra es del orden del
de 56 centavos por cada peso. Es decir, estamos obteniendo apenas una utilidad de 44 centavos, lo cual es bajo. ¿Ok? Entonces, hay que mirar bien. Esas métricas son las que nos permiten determinar realmente cuáles son los problemas y qué tan graves son los problemas tributarios que tenemos en el país. ¿Ok? Entonces, mire esa gráfica, cómo va incrementando el recaudo, 8%, 8.3 del PIB, 9.4, 12.4 del PIB, cae al 12.3, 14.5 y cae al 14%. Y aquí es interesante ver lo siguiente, que este rango de renta, lo que recauda el gobierno nacional por renta, encuentra que el 80% es un recaudo que se hace a nivel de empresas, solo personas jurídicas, y apenas un 20% de personas naturales. ¿Ok? Grave, porque siempre lo hemos dicho, chévere cuando la economía va bien, cuando la economía no tiene problemas, pues que las empresas paguen más por eso, paguen más de renta, pues chévere porque tienen buenas utilidades y como uno paga impuestos sobre las utilidades, pues entra más dinero. Pero cuando hay crisis económicas o cuando hay problemas, pues digamos que ahí como personas naturales es mucho mejor que recaude la DIAN más por personas naturales que por personas jurídicas. Segundo, que las personas jurídicas generan empleo y estas deberían tener una holgura para poder destinar mayor cantidad de recursos a generar políticas de empleo, a abrir más puestos de trabajo, todo ese tipo de cosas. Y de esa manera, pues se dinamiza el país. ¿Por qué? Porque es que las empresas generan empleo formal, mientras que en el sector informal, pues eso es una economía subterránea que nadie sabe qué es lo que hay allá debajo y es difícil de cuantificar. Entonces, esa era la problemática en el 2019. 80% se recaudaba por renta en personas jurídicas versus apenas un 20% de personas naturales. Y aquí viene otra gráfica que es como la misma, pero en pesos, ya no es en términos porcentuales del PIB, sino en plata, ¿cuánto es? Entonces vemos que tenemos la misma distribución, renta es el recuadro más verde, esto es renta, esto es IVA, ¿sí? Estos son impuestos externos, este es el gravamen a los movimientos financieros y este es el resto de impuestos, ¿ok? Entonces, así dice el comportamiento. Mire que en el año 2017 se recaudaron por renta 56 billones y 37 billones. Aquí lo que manda la parada en nuestros recaudos son renta e IVA. ¿Ok? Entonces, mire que solamente estos dos se están llevando el 87, 93, 94%, bueno, perdón, 94 billones en dos impuestos de 136 billones. O sea, el margen es muy amplio para esos dos impuestos que son los que más recauda la DIAN y los que más paga la gente. ¿Ok? Entonces, mire que si uno mira solamente el tema de la renta, en el 2017 fueron apenas 56 billones. En el 2018 subió a 68. 2019 a 71. 2020 por el tema de la pandemia bajó a 69.7, luego creció a 77.6, luego en el 2022 creció a 103 billones y en el 2023 se recaudó por renta 147 billones. Es decir, muchísimo más del doble de lo del año 2017. ¿Sí? La mitad de lo que fue, o sea, el recaudo en el año 2019 fue la mitad del 2023, lo mismo el del 2020, lo mismo 2021, ya en el 2023 pues es otra métrica, pero lo que quiero ver es cómo se duplica ese recaudo en dinero por concepto de renta, que en el slide anterior teníamos que esa renta equivale al 6.3% del PIB. Aquí ya se logra recaudar 147 billones de pesos solamente en renta, ¿ok?
Y aquí hay que, digamos que, sacar pecho por la reforma tributaria que hizo Ocampo en su momento, que fue una reforma eh, no estructural, pero sí digamos que, ay, casi estornudo, perdón, todavía tengo. Entonces, digamos que esa fue un recaudo que fue muy significativo, un recaudo que le permitió, gracias a esa reforma tributaria, al gobierno Petro tener una buena chequera. ¿Ok? Pues está ahí sin ejecutar, pero bueno, ahí está la plata por lo menos. Bueno, que se la están robando. Entonces, lo mismo pasa con el IVA. El IVA, pues digamos que creció en comparación al 2017, casi que lo dobla, ¿sí? Se había recaudado apenas 37,5 y ahora se recauda 66 billones. Lo mismo pasa con impuestos externos, el gravamen a los movimientos financieros. Siempre les voy a decir lo mismo, ese impuesto, por más político al que usted adore, al que usted ame con toda su fuerza, que le diga que va a quitar y que va a pelear para que quiten el gravamen a los movimientos financieros, es un político al que usted le puede decir, usted es un mentiroso, como decía Gaviria, Uribe mentiroso, así le dice al político mentiroso, nunca lo van a quitar. ¿Por qué? Porque el gobierno, yo les decía que hay una métrica en donde por cada peso que se va a recaudar se gasta 56 centavos. Este impuesto del gravamen a los movimientos financieros no le cuesta un solo peso a la DIAN recaudar. ¿Por qué no le cuesta? Porque el que lo recauda es la entidad financiera y la entidad financiera le transfiere directamente, sin problemas, cumplidamente, sin ningún tropiezo, esa plática al gobierno nacional. Entonces, no le cuesta nada y son 11 billones que le entran anualmente sin mover una pestaña. Entonces, dígame, ¿quién quita ese tipo de impuesto? Si usted fuera el director de la DIAN, ¿usted lo quitaría? ¿Qué No, opina? profe, yo no lo quitaría. Claro, es apenas obvio. No, uno no lo quita porque no me cuesta nada y además tengo a todo el sector financiero trabajando para mí en ese recaudo. Entonces yo jamás lo voy a quitar, jamás de los jamases nos van a quitar ese tipo de impuestos. ¿Ok? Puede que lo reduzcan, después lo subirán, pero nunca nos van a decir, lo voy a quitar del todo. ¿Por qué? Porque son 11 billones suavecitos que me están entrando ahí de dinero sin ningún dolor. Perdón, no 11, 14. Mírelo. En el 2023 se ha recaudado 14 billones sin dolor. Entonces, jamás nos van a quitar ese impuesto. ¿Ok? Como para que lo tengan ahí presente y pues no nos vayamos a hacer ilusiones si alguien llega a decirnos que voy a luchar por acabar ese impuesto. Eso ya es demagogia. ¿Listo? Bien, entonces eso por este lado. Yo aquí tenía una comparación puntual en donde estábamos viendo lo que era el año 2019, en donde se recaudó 71 billones versus el 6,3 del PIB en el 2019 y cómo del 71 saltamos a 147 billones. Duplicamos el recaudo en el lapso de 4 años, no más. Entonces, algo se está haciendo bien. ¿Qué se está haciendo bien? Nos están cobrando más, ¿sí? Entonces, cada vez somos más las personas que tenemos que declarar, cada vez somos más los que tenemos que declarar y pagar, cosa que no pasaba anteriormente, que muchos declarábamos en cero, hoy en día no tanto. Hoy en día ya no pasa eso de esa manera. Aparte que cada vez reducen más los costos deducibles, las personas a cargo, etcétera, etcétera, pensando en que el gobierno tiene que recibir más dinero de diferentes fuentes. Seguimiento del recaudo tributario. Pues
Esto es grave. ¿Grave en qué sentido? En que a diciembre de 2023 no se cumplió con la meta de recaudo. Y ha sido de la última década el primer año en que no se cumple. ¿Qué pasó en renta? En renta apenas se logró recaudar el 96.3%. Grave. Se tenía esperado recaudar 152 billones, 153, y solo se recaudó 147. Es decir, 6 billones quedaron perdidos. Van 6. Eso en renta. Ahora, miremos IVA. En IVA, el recaudo fue del 98.7%. Teníamos que recaudar 67.1 y solo se recaudaron 66. Es decir, ya vamos en 7 billones que no se han recaudado. El siguiente impuesto es los impuestos externos. De esos impuestos externos, ya vamos en 7 billones, ¿no? Entonces, en externos, solo se recaudó el 93.1, se esperaba recaudar 44.5 y solo pudimos 41. Es decir, estamos por debajo en 3, ahí ya van 10 billones.5. Esto en externos. Y es decir, miren que dejamos de recaudar 11 billones, casi lo que recaudamos anualmente por gravamen a los movimientos financieros. Esa fue la bobadita. Estos son un descuadre tremendo en las finanzas del Estado, porque todo peso duele, que no se recaude duele, ¿sí? Y básicamente esto, y ¿saben qué es lo peor? Que este año pinta igual. El recaudo que se hizo en enero está por debajo en comparación al recaudo que se hizo el año pasado en enero. Y eso ya muestra una tendencia negativa. Entonces, nos va a costar. Pero básicamente, cuando uno compara, y ya en pesos, cuánto es lo que se recauda por impuestos, básicamente se esperaba recaudar 290 billones y solo recaudamos 279. Es decir, los 11 billones que tenemos acá, 10.5. Eso es lo que nos faltó recaudar este periodo. Y eso obviamente pues descuadra las finanzas, le caen al director de la DIAN, que ya hoy lo cambiaron, y se tiene ese tipo de situaciones. ¿Okay? Entonces hay que mirar qué es lo que está pasando, por qué está pasando eso, por qué se está disminuyendo el recaudo. Vuelvo y les digo, en la última década esta es la primera vez que no se cumple con la meta de recaudo. Acá nos dice que el recaudo acumulado a diciembre alcanzó 278.9 billones de pesos, 22% por encima de lo acumulado en diciembre del 2022. ¿Ok? 278.9. Esta cifra representa el 96% de la meta de recaudo bruto para el 2023, lo que implica un recaudo de 11.2 billones menos por debajo de la meta anual, que era 290 billones. Pero con todo y esto, si uno tiene un poquito de malicia, pues se va a dar cuenta que, si bien es cierto, no se recaudó los 290 que queríamos recaudar, sí hemos logrado tener el incremento más amplio entre un año y otro a nivel de recaudo en dinero. Se recaudó un 22% más de recursos que lo que se había recaudado en el año 2022. Y ese es un buen indicador. Hay que ver el vaso medio lleno, ¿sí?
Cuando usted se centra en solamente, no, pero es que esto va mal y no funciona y no sé qué, y si se mal, pues se empiezan a crear esa sensación en donde pues ya realmente todo lo ven malo y de ahí es muy difícil que la persona vuelva a cambiar su mentalidad. Pero hay que ver también las cifras y no les digo hay que tragar entero ni mucho menos, pero sí hay que machacar esas cifras para poder entender por qué pasó eso y cuál fue el impuesto que menos se recaudó, que fue renta. ¿Ok? Esto ya es unas gráficas mucho más de comparativo. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra lo que es la recaudación tributaria como porcentaje del PIB, es decir, medido en comparación al PIB con otros países de América Latina y el Caribe y con promedios regionales. ¿Para cuándo? Esto es del año 2020. ¿Ok? Aquí pueden ustedes observar todos los países que están en el eje X, ¿sí? Y el rojo es Colombia. Aquí está el promedio de América Latina y el Caribe y aquí está el promedio de la OCDE. OCDE a la cual solamente pertenecemos hoy en día 4 países: Chile, Colombia, Costa Rica y México. Y va a entrar Perú. Entonces, básicamente aquí lo que hacemos es, hombre, miremos a ver qué tan buena es la recaudación, no solamente de Colombia, sino comparándonos con toda América Latina, con la OCDE y poder determinar si estamos bien o estamos mal, si estamos haciendo bien la tarea o la estamos haciendo mal. ¿Listo? Entonces, básicamente acá lo que logramos identificar es que Colombia apenas pudo recaudar un 18.7% del PIB en impuestos. ¿Ok? Y esa es una tarifa muy baja. ¿Por qué? Porque si usted mira Cuba, Cuba está recaudando el doble de lo de Colombia. Nosotros recaudamos 18.7, ellos recaudan 37.5. ¿Ok? Muy alto. Le sigue Barbados, le sigue el promedio de la OCDE, le sigue Brasil, Argentina, Jamaica, Uruguay, Belice, Nicaragua, hasta Nicaragua nos gana. Costa Rica, Bolivia, el promedio de América Latina, El Salvador, Guyana, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Chile, Honduras y Ecuador captan más recursos tributarios que Colombia. Imagínese usted, Antigua y Barbuda, Honduras, ¿ok? Entonces es como para volverse loco. Le sigue ahí Bahamas, México, Perú, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Guatemala. Entonces mire que pareciera ser que aquí hay unos momentos de tiempo, hay unos países que están muy por encima a nivel de recaudación, que son básicamente Cuba y Barbados, eh, pero luego entra todo en una, como dicen en España, en una calma chicha, en donde como que se empiezan a ver momentos de tiempo que tienen como una tendencia muy parecida. Entonces, en principio estos países logran tener como una tendencia parecida en el sentido en que la diferencia entre el primero de esa sección, que es Brasil, con 31.6% del PIB, versus Bolivia, que es 22.4%, pues digamos que la brecha, si bien es cierto, es amplia, no es tan amplia como cuando uno compara otros mecanismos que hay aquí en esta gráfica. Si usted va y mira este grupo de países, son los que tienen un nivel de recaudo en comparación del PIB mucho más bajo. Entonces ahí tenemos a El Salvador, Guyana, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Chile, Honduras, Ecuador, Colombia. ¿Ok? Pero casi todos oscilamos en una diferencia entre el 22 y el 18.7. ¿Ok? Esa es la diferencia. O sea, es mucho más estable esta sección que esta otra en donde está Brasil, Argentina, Jamaica, Uruguay, etc. Y vienen como los perdedores, Perú, que recauda apenas un 15.2, Panamá un 13.7, Panamá
Paraguay un 13.4, República Dominicana 12.6 y Guatemala 12.4. Eso es básicamente la foto que se toma y cómo se compara con el nivel de recaudo de impuestos de otros países, sobre todo los de la región de América Latina y el Caribe, versus el promedio de América Latina versus el promedio de la OCDE. Y eso nos indica qué tan bien o qué tan mal estamos. Y pues digamos que hay que incrementar el recaudo, ¿sí? Eso es una necesidad. Pues en la medida de lo posible, que Colombia pudiera llegar a estándares como los de Brasil, como Argentina, Jamaica, Uruguay, Belice, ¿sí? Todos estos países que están recaudando un poco más alto que este otro grupo, pero obviamente pues digamos que aquí hay algo que aclarar, y es que este dato en el que aparece Brasil y Argentina como entre los que más recaudan, mucho de esto se debe a que, bueno, en principio Argentina y Brasil cobran o tienen muy claro lo que debe pagar cada persona jurídica o natural desde la óptica del impuesto de renta. Pero Brasil y Argentina son exportadores por excelencia, son países agropecuarios que exportan mucho, y cuando ellos, digamos que eso pasa mucho en los países, se habla acerca de lo que es el proteccionismo. ¿Y qué es el proteccionismo? Es básicamente yo blindo mis entradas al país por las fronteras, evito que otros productos entren, y si van a entrar, les cobro una tarifa de ingreso muy alta, ¿ok? Entonces muchos dicen, uy, no, si no paga, yo me voy, se llevan los productos para otro país, pero Brasil y Argentina están herméticamente sellados, ¿ok? Son países que comercializan mucho, sobre todo temas agrícolas y de ganadería, pero digamos que en aras de proteger a sus sectores, el área agrícola y el área agropecuaria, digamos que lo que hacen es blindan a través de impuestos muy altos la entrada de otros productos al país. Que si eso es bueno o es malo, pues yo diría que a estos países que son cacaos en tema de exportación de ese tipo de bienes, pues para ellos es bastante bueno, pero para nosotros nos estarían catalogando como un país proteccionista, en donde lo que hacemos es proteger a los agricultores del país, que no está mal, y digamos que cobrarle unos impuestos muy altos de ingreso de mercancías de esos países que pretenden vender o que pretenden entrar esa mercancía a cualquiera de esos países, Brasil o Argentina. Entonces digamos que tienen un sistema muy sólido en temas de todo lo que le puede llegar a implicar abrir sus puertas para que entren todo tipo de productos. Productos que, como ya hemos visto, los chinos vienen también subsidiados, ¿sí? Entonces vienen a un precio más barato, pero que digamos que le permite salir ganando al consumidor, lo cual no está mal, pero sí digamos que daña el mercado de ese país. Entonces por eso es que Estados Unidos le sacó una tarifa muy alta a China para impedir que sus vehículos chinos eléctricos entren a Estados Unidos sin ninguna restricción. Esta es otra gráfica en donde nos medimos contra el promedio de América Latina y el Caribe, este promedio versus Colombia. Y miren que siempre hemos estado por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. De pronto este año fue más pronunciado, ¿sí? Pero el resto ha estado ahí como muy, muy pegado a digamos digamos que Colombia está tomando como referente el promedio de países de América Latina que están recaudando impuestos. Entonces trata de adherirse de alguna manera a esa área promedio de lo que es Colombia,
en comparación con con el promedio de América Latina y el Caribe. Y esta gráfica, siempre lo he dicho, es mi favorita, en el sentido en que en esta gráfica se ven todos los problemas del sistema tributario colombiano. ¿Qué ven en esta gráfica? ¿Qué logran ver en esa gráfica así a simple vista? ¿Alguien quiere participar? Ok, listo. Entonces, básicamente, en esta gráfica se logra observar que hay unos recaudos de impuestos. ¿Impuestos como cuál? Impuesto a las, bueno, aquí le llaman personas físicas, realmente este es personas naturales, ¿sí? Impuestos sobre la renta a personas jurídicas, cotizaciones a la seguridad social. ¿Por qué? Porque es un rubro que eh, mejora las finanzas del país, ¿sí? Esos recaudos le ayudan al gobierno a sopesar todo lo que está invirtiendo en temas de salud, y digamos que ahí como que amortiza en algo ese tipo de desfalcos que pueda llegar a tener el país en temas tributarios. Luego viene el impuesto sobre la propiedad, otros impuestos sobre bienes y servicios, impuesto al valor añadido, que es el mismo IVA, y otros impuestos. Entonces, mire que en tema de impuesto a personas naturales, Colombia apenas recauda un 7% del PIB, versus lo que cobra a personas naturales, el promedio de América Latina y el Caribe es el 10%, y a nivel de la OCDE es el 23%, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros somos una tercera parte de lo que deberíamos estar cobrando en comparación con lo que está cobrando la OCDE, ¿ok? Estamos muy por debajo en tema de recaudo de renta personas naturales. Con personas jurídicas, ¿qué pasa? También hay una desproporción, porque entonces ahora estamos cobrando mucho, 25, sobre todo el sector empresarial versus lo que cobra el promedio de América Latina, que es 16, y lo que cobra el promedio de la OCDE, que es apenas del 10%. Entonces, Profe, dime. yo tengo una pregunta. ¿Ese 7% es porque no tenemos toda la cobertura de las personas naturales o porque las personas naturales que hay evaden el impuesto? Básicamente hay de todo ahí en esa cifra. Lo primero es que partir del hecho de que en Colombia el 58% de la población trabaja en la informalidad, esa informalidad es difícil de perseguir, es difícil de recaudarle impuestos, entonces es un 58% que queda ahí en esa nebulosa. Entonces nos queda por trabajar sobre un 42% de la población, que es la que trabaja en el sector formal, de la cual las empresas reportan nómina electrónica, reportan facturas electrónicas, todo esto en aras que pues la DIAN tenga todas las herramientas para poder perseguir eso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos apenas un 7% de recaudo a nivel de renta en personas naturales, versus lo que deberíamos estar cobrando, que es un 23%, que es lo que cobra por lo menos la OCDE. Hay países que cobran muchísimo más y rondan casi que el 50% en temas de recaudo a personas naturales, ¿ok? Entonces ahí hay que mirar un poco el tema de nuestro estatuto tributario, porque evidentemente tiene grandes falencias, ¿ok? Y mire otro componente, el tema de cotizaciones a seguridad social. Y esto también se debe al problema o a la problemática que hay
desde la óptica de la informalidad. ¿Okay? Entonces mire que Colombia apenas recauda el 10% por temas de cotizaciones a la seguridad social. El promedio de América Latina recauda el 18% y el promedio de la OCDE el 26% del PIB. O sea, nosotros estamos muy por debajo de lo del PIB en todos los indicadores. ¿Qué pasa con impuestos sobre la propiedad? Colombia recauda el 10%, el promedio de América Latina el 4% y el promedio de Europa el 6%. ¿Okay? Y otro tema aquí es todo lo que tiene que ver con el IVA. No, perdón, no es el IVA, es otros impuestos sobre bienes y servicios. Colombia recauda 13%, el promedio de América Latina el 21% y el promedio de la OCDE 12%. Entonces digamos que en esto, aquí en esta categoría sí estamos muy similar a lo que nos pide la OCDE, y pues digamos que ahí hay que imitar qué fue lo que se hizo en ese ítem para replicarlo en los otros tipos de impuestos. Y para finalizar, entonces, tema del IVA. En el IVA, Colombia recauda el 29%, el promedio de América Latina el 27% y el promedio de la OCDE 20%. Entonces, pues digamos que aquí nos muestra el desajuste que tenemos a nivel tributario en el país. No estamos cobrando lo que debemos cobrar a las personas naturales en renta. Pues tenemos sobrecargado al sector empresarial porque es el que más está asumiendo su responsabilidad con sacar adelante la economía del país, y etcétera, etcétera. Digamos que ya el resto pues viene siendo, ya hablamos de ellos, pero es una gráfica que me muestra 3 momentos de tiempo con diferentes impuestos para hacerme ver lo mal que está nuestro sistema tributario. Es eso, ¿ok? Estos son cifras, cuánto se recaudó en pesos en el 2019 versus lo que se recaudó en el 2020. 2020, año para olvidar, año en el que nos fue mal por muchos aspectos. Tema de la pandemia, tema de enfermedades, tema de muertes de familiares, de trabajos perdidos, de hogares destruidos, en fin, de hambre. Entonces, sí hay que, aquí les dejo como para que en el video que he grabado, esta imagen usted la pueda dar pausa y la pueda leer con total detenimiento. ¿Cómo está distribuido el sistema tributario en Colombia? Pues por un lado tenemos los impuestos nacionales y por el otro los municipales. Los nacionales los recauda la DIAN, los municipales la Secretaría de Hacienda. Hay que tener presente que los impuestos que administra la DIAN se dividen en dos, directos e indirectos. Los indirectos como el IVA y los directos como el impuesto a la riqueza, renta y timbres postales. ¿Okay? Y desde el punto de vista de los impuestos municipales, lo recauda la Secretaría de Hacienda, ahí está el ICA y el predial como ejemplos, porque hay muchísimos más. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, de mi parte. Ok, este es un tema del PIB, que era lo que les comentaba ahora, en donde ya lo están haciendo de forma trimestral. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Buenas en el sentido en que yo puedo trimestralmente estar diciendo, ok, ¿crecimos o caímos? ¿Cómo lo estoy controlando? Y eso le sirve mucho al gobierno nacional para actuar lo más rápido posible. Pero digamos que acá en el 2020, este fue el comportamiento, arrancamos con un crecimiento del 0,8, caímos como al 16%, sigue la caída, pero ya un poco más controlada, al 10%, y vuelve y cae, y digamos que ya cae como al orden del 3%. En este tipo de situaciones, aquí pues ya digamos que se configura toda una recesión. ¿Por qué recesión? Porque digamos que lo que me indica, creo que es el marco fiscal de mediano plazo,
o el mismo Ministerio de Hacienda lo que me indica es que si usted como empresa lleva 2 años consecutivos cayéndole, bueno, 2 años no, un trimestre cayéndole el PIB y en el siguiente trimestre vuelve y le cae, ya digamos que con ¿cómo es? Se me fue la paloma con eso. Periodos, profe. Sí, pero digamos que con eso, bueno, aquí estamos hablando de trimestres, que a la larga son periodos de tiempo, pero me va a mostrar que si yo estoy mal en un periodo, en un trimestre, tengo que actuar rápido para recuperarme, porque de lo contrario, 2 periodos consecutivos negativos me dejan ya como marcado como recesión económica. Y con recesión económica eso trae unas connotaciones todavía mucho más complejas. ¿Ok? Entonces ahí sí, que la inversión está bien bajita, con eso se nos acaba de caer la inversión y vienen muchos más problemas atados a eso. Entonces, la única recesión así que hemos tenido ha sido la del 2020, que ahí se evidencia cuál fue el decrecimiento. Y en los otros años, pues digamos que si bien es cierto, no ha crecido extraordinariamente, pues llegó el año 2022 a quedar medio con un 8.5% de crecimiento del PIB. ¿Okay? Eso es más o menos como para mostrar esa tendencia, pero básicamente el propósito del gobierno nacional es mostrar esas informaciones para poder actuar lo más rápido posible y evitar colapsos económicos o si ya hay problemas económicos, evitar que se potencie. ¿Listo? Lo de la DIAN que les decía, esto es bien, bien importante. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los retos de la DIAN hoy en día? El primero es que se estima que el 40% de la planta de personal de la DIAN está prepensionada. 40%. De ahí el afán de la DIAN, de la dirección de la DIAN, por empezar a generar, a crear concursos por meritocracia para que las personas que se lo ganen entren a cubrir este tipo de vacantes que se van a crear dentro de 2 años. ¿Ok? Entonces, 40% de la población que va a salir, pero lo que se espera es, hombre, yo ya tengo aquí esta batería de personas que acaban de ganar el concurso, me hace el favor, usted que está próximo a irse, capacíteme a estas personas, usted que también está por irse, capacíteme y así lo que vamos haciendo es que ese conocimiento que está que se va, que es el 40% del conocimiento, se lo puedan transmitir a las nuevas personas que van a quedar dentro de la DIAN. ¿Ok? Eso es bueno, es una buena medida, pero tardía. ¿Por qué? Porque ya están prepensionados. Esto debió haber sido con unos 5 o 7 años de antelación para poder tener un buen empalme. Se necesitan 7.000 funcionarios. O sea, hoy en día la planta está más o menos 6.000 funcionarios de planta, 6.800 de provisionales. Entonces, se necesita convertir estos provisionales en planta para que esta planta ya me quede como en 14.000, pero adicional a eso necesito 7.000 más. Entonces, mire lo que se va a disparar el gasto público en poco tiempo. Dime. Pero respecto a ese tema, profe, ¿no hubo como una marcha o una huelga del sindicato de la DIAN hace, creo que en estos días, Sí. por una sentencia de la Corte donde prácticamente le dicen al director de la DIAN, tienes que sacar a esta gente? Sí, pues básicamente es por el tema de la provisionalidad. Esa provisionalidad, pues digamos que hay personas que se han pensionado bajo el cargo de provisional, lo cual está mal, ¿sí? Porque se supone que ese cargo de provisional es porque la persona que va a llegar en propiedad se gana el concurso. Pero esa provisionalidad, básicamente lo que se está diciendo ahorita es, bueno, ¿cómo se va a reemplazar esa provisionalidad? Obviamente ya está saliendo otro concurso de la DIAN, sale por ahí en 2, 3 meses.
en donde se abre una gran cantidad de vacantes y se propende porque esas personas que están en provisionalidad concursen y se ganen una de las vacantes y queden ya en planta. Entonces, y el resto que pierde el concurso, estas personas van a ser reemplazadas por los que ganen el concurso, lo van a reemplazar. Porque vuelvo y digo, ese puesto provisional tiene un nombre y es uno de los que se gane el concurso que lo va a ocupar. ¿Ok? Y en ese orden de ideas, pues digamos que el tema del el sindicatos en Colombia son muy particulares. Eh, Pelean por unas cosas, pero también descuidan otras. Entonces, como que jalan por lo que más les conviene. Yo les comenté el caso de la Mazda cuando estaba en Colombia, cómo el sindicato se le voltearon las cosas. Pero básicamente la problemática con la DIAN es que necesita recurso humano, necesita infraestructura. Muestra de eso es que se ha caído el sistema de la DIAN en reiteradas ocasiones, sobre todo en cierres, y eso pues digamos que está haciendo ver mal a la DIAN. Y se espera que la DIAN invierta el equivalente a 5 puntos del PIB en temas de modernización de infraestructura. Planta física, tema de equipos, servidores, capacitación de personal para que ya haga analítica de datos, pero a un nivel muchísimo más avanzado, y se metan con temas de inteligencia artificial. El reto es grande, sobre todo porque estamos descuadrados en caja, dejamos de recibir 11 billones este año, el año pasado, este año pinta por lo mismo, y tras derecho entonces nos va a cobrar un 5. Bueno, el tema con la DIAN es que esos 5 puntos del PIB, digamos que si el PIB está en el orden de 1.500, calcúlele a 1.500 billones el 5%, eso le da como unos 50 billones, pronto 60 billones. Son 60 billones que se van a invertir en la DIAN. Ahora, eso no es plata que directamente lo saque Colombia de su bolsillo. Por lo general lo que hace es una serie de acuerdos con, por ejemplo, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en donde le dice, oiga, présteme esa plata, pero a una tasa de interés bien bajita. Es más, no me deberían ni cobrar intereses, ¿sí? Colombia ya tiene un crédito, tiene una tarjeta de crédito, por llamarlo de alguna manera, que es muy interesante. Una tarjeta de crédito que le permite a Colombia gastarse esa plata en lo que quiera. Es del Fondo Monetario Internacional. Entonces el Fondo Monetario Internacional saca esa tarjeta, la tarjeta Black, por decir algo. Se la dan a ciertos países. Colombia fue uno de esos. Pero Colombia, usted va juicioso en temas de sus finanzas públicas, le doy esta tarjetica, gaste esa plata en lo que quiera. Y yo le cobro una tasa de interés muy bajita, pero lo mejor es que ese cupo que usted tiene ya ahí asignado y que se lo puede gastar, eso no le quita capacidad de endeudamiento con un crédito que después venga a necesitar en determinado momento. Entonces, digamos que es un crédito de esos que ya no existen. Es un crédito muy interesante, bastante bueno y muy barato. Y fue el que salió Petro que diciendo, vamos a llamar a la directora del Fondo Monetario Internacional a decirle que no le vamos a pagar esa plata ahorita, sino que nos la corra, que me la difiera a 4 años. Es decir, que se la cobre al siguiente gobierno y no a él, porque esa fue plata, esa tarjetita de crédito la utilizó fue Duque para el tema de las vacunas, para el tema de la pandemia, medio cuadrar caja, y en eso fue que se nos fue esa tarjeta. Y ya pues Petro está diciendo, no, pues yo no les voy a pagar eso, que lo pague el siguiente gobierno y vamos a... Y eso es malo, ¿en qué sentido? En que pues vamos a perder ese producto, ¿ok? Porque es una tarjeta de crédito bastante buena, que lo va a desbarar al país en cualquier momento y que vale la pena tenerlo. Entonces, pero tenemos ese inconveniente. Listo, siguiendo con el tema de modernización de la DIAN, aquí nos está mostrando cómo ha sido la evolución del recaudo de la DIAN. Miren que siempre ha venido creciendo. 19 a 24, a 27, 32, 37, 43, 52, 60, 67,
68, bueno, 69, 70, 86, 99, 105, 114, 123, 126, 136. Aquí a 2018 iba apenas en 95, pero ha venido creciendo y siempre se ha estado recaudando muchísimo más de lo que se tenía proyectado. Este año fue la diferencia, bueno, el 2023 fue la diferencia y tiene que el gobierno Petro necesariamente ponerse a mirar qué fue lo que falló, por qué hubo ese desbarajuste. Pues el director de la DIAN lo que dice es, hombre, se están haciendo cuentas alegres con unas sanciones, sanciones que sumaban tantos billones, cuando fuimos a cobrar realmente no era esa plata, era mucho menos, y de ese menos solamente se podían recaudar 4 billones. Es decir, se pensaba recaudar como 25 y solo se puede recaudar realmente 4. Ahí está el desajuste en ese tipo de recaudo. ¿Cómo lo van a arreglar? No sabemos, pero pues digamos que ahí está el vacío. Aquí pues básicamente tenemos número de contribuyentes versus empleados de la DIAN, que con esto es que se sacan básicamente las métricas que nos permitan decir, oiga, ¿cuánto vale recaudar un peso de impuestos con todo lo que con todo lo que cuesta el sostenimiento de la DIAN? Empleados, parte técnica, parte de infraestructura, todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente aquí tenemos, por un lado, lo que son los grandes contribuyentes, luego la población, tenemos los empleados por grandes contribuyentes, el número de habitantes por empleado y la presión fiscal. Entonces, en este ítem, aquí en este costado, estamos viendo que tenemos a nivel de grandes contribuyentes, 3.063 grandes contribuyentes versus 9.489 empleados contra un 5.171, que es el número de habitantes por empleado. O sea, ¿cuántos habitantes hay en Colombia? 52 millones. Comparado con los empleados, entonces se saca esa métrica. Y cuando usted empieza a hacer otro tipo de dimensiones, empieza a darse cuenta como, por ejemplo, de este panorama presupuestal, que se tiene un aporte nacional, unos recursos propios y un total que me indica el presupuesto de funcionamiento. Tengo 1.36 pesos, es lo que aporta el Estado, con 0.006, que son los recursos propios que tiene la DIAN, y eso me da apenas un recaudo de 1.36 pesos. ¿Sí? Es decir, es bastante bajo en comparación con la planta personal y lo que me cuesta esa planta de personal. ¿Ok? No termina siendo muy equitativo, no termina siendo lo más eficiente, costo eficientemente hablando, pero pues digamos que es lo que se tiene y esto pues va a crecer aún más. Se estima que con la modernización el recaudo aumenta 50 billones. ¿Ok? Entonces, imagínense, yo hago una inversión, 5 puntos del PIB, son más o menos, póngale 70 billones. 70 billones que me vale la inversión, pero en un año recaudo ya 50. ¿Sí? O sea, en 2 años he más que pagado la inversión que hice durante ese año. Entonces, se justifica si es que realmente esas cuentas alegres que están haciendo funcionan. 50 billones en incremento de recaudo es buenísimo, pero hay que empezar a medir, y ya lo vimos en una gráfica anterior, que nos mostraba cómo había crecido el recaudo a nivel de renta. ¿Ok? Fue básicamente esta gráfica. Vimos cómo desde el 2019 se duplicó el aporte a nivel de renta en un lapso de 4 años. De 71 billones pasamos a recaudar 147 billones. Y eso que este año, 2023, recaudamos menos que lo que debíamos haber recaudado. No cumplimos la meta. Entonces, mire que está funcionando el tema. Se está cobrando impuestos, se está recaudando impuestos, se está persiguiendo a los evasores, pero todavía falta muchísimo más por descubrir. ¿Ok? Yo creo que dejémoslo acá, este tema.
Como ven, estamos llenos de retos y oportunidades en Colombia para mejorar el tema tributario, pero nos falta muchísimo todavía por seguir ahondando. Estamos muy colgados en varios aspectos y pues es necesario comenzar a trabajar muchísimo más y meterle el acelerador al tema de la DIAN, ¿ok? No sé si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud. No, profe. No, señor. Ok, ok, perfecto. Entonces, listo, pues dejémoslo ahí y nos vemos dentro de 8 días con otra. Mañana voy a estar conectado en sesión por si alguien quiere llegar, alguien quiere mirar su examen, que le haga una retroalimentación, que mira aquí te equivoco, como dice mi nieta, te equivocaste. Mira, en este punto te equivocaste en esto, la interpretación que hiciste fue esta, más o menos eso es lo que hago en ese tipo de sesión. Si alguien quiere, le comparto, bueno, mañana en la mañana el enlace para que nos veamos ahí a las 6 de la tarde y hagamos esa retroalimentación. El que quiera, no es obligatorio, simplemente como para que lo tengan ahí como una opción, si es que está desparchado, que el novio le canceló, que los niños se durmieron, entonces, ay, ¿qué hago? Pues se conecta, miramos el examen y de pronto le doy unos punticos ahí si me contesta unas preguntas, ¿ok? Listo, Listo, entonces, profe. bueno, les agradezco mucho la asistencia, cuídense por favor y nos vemos en 8 días, ¿ok? Chao, Gracias, Chao, profe. profe. Feliz Muchas noche. gracias. que estén bien, cuídense mucho. Chao, profe, feliz noche. Chao, que estés bien, cuídate.